Este libro que traemos a la hora cultural nos descubre, por ejemplo, las historias de Robert Williams o de James Meredith, primer estudiante negro en la Universidad de Mississippi, cuyo ingreso provocó graves disturbios en 1962 bajo la presidencia de Kennedy. Pero antes recuperamos El peón de Paco Cerdá, que acaba de ser reconocido como mejor libro del año dentro de los premios Cálamo que concede desde hace 20 años la librería Cálamo de Zaragoza. El escritor valenciano, además de hablarnos de activistas estadounidenses por los derechos civiles, nos cuenta sobre todo la vida de Arturito Pomar, aquel niño de 12 años que deslumbró a medio mundo por su pericia con el ajedrez, hasta el punto que lo puso de moda en pleno franquismo, como lo está haciendo la serie Gambito de Dama ahora mismo. Esta historia de no ficción nos lleva hasta el año 1962, cuando Arturo Pomar se enfrenta en Estocolmo, Suecia, ante un genio del ajedrez, Bobby Fischer. Junto a ellos aparecen otros peones de la política, la sociedad, la cultura, que se enfrentaron a los poderosos aquel año, en la España de Franco, en la América de Kennedy. Nombres como uno muy desconocido y sorprendente, el de Ramón Alonso Urdiales. Un peón, solo un peón, con la mirada de tu rey en el cogote, con el desdén soterrado de la aristocracia de tu bando, con la insignificancia de un zarandajo, de una bagatela, inscrito en la genética. La historia de Román Alonso Urdiales es tremenda. En pleno Valle de los Caídos, este falangista de convicción soltó delante de Franco: Franco, eres un traidor, porque consideraba que había vulnerado las esencias de aquella revolución josé-antoniana, que se había plegado a un catolicismo en exceso y que había perdido el componente social del incipiente falangismo de los años 30. Bueno, pues lejos de acomodarse y amilanarse, aquel chico le gritó: Franco, eres un traidor, en el Valle de los Caídos, a Franco, en los años 60. Es decir, un falangista encarándose al caudillo, al jefe del Estado, al jefe de la falange, al jefe del ejército, al generalísimo de los ejércitos. Él, como un peón, tuvo consecuencias, las pagó, fue a la cárcel, fue antes torturado en los sótanos de la policía. El policía que lo interrogó quería sonsacarle quién le mandaba hacer eso, porque no concebía que el ideal de una persona le llevara a ser tan honesto consigo mismo, con la causa que defendía, con la creencia que tuviera. No entramos aquí a juzgar eso ahora mismo, sino cómo tuvo las agallas de jugarse el tipo por defender aquello en lo que creía. Nunca un peón es solo un peón. En este libro, que cuenta la vida de Arturito Pomar, también la de Bobby Fischer, otro niño prodigio del ajedrez en Estados Unidos, y que también fue manipulado a su vez por otro régimen bien distinto, como era la América de Kennedy durante la Guerra Fría, pues esas dos vidas me sirven para recuperar la vida de numerosos peones que durante el año 62, en el que se enfrentan tanto Fischer como Pomar, desfilan en los tableros español y estadounidense, sacrificándose, es decir, poniendo su vida a riesgo por una causa colectiva, ya sea el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el maquis, el falangismo, pero también en el lado americano el Black Power, la lucha indígena, el pacifismo. Un gran ajedrecista como Philidor dijo que el alma del ajedrez son los peones. Sin ellos no se entiende ninguna partida. Creo que es una metáfora perfecta de lo que ocurre en la sociedad. No se explican las grandes luchas colectivas sin los sacrificios individuales de numerosas personas que quedan arrumbadas a los márgenes de la historia. Este niño es además un maravilloso jugador de ajedrez que ha representado a Baleares en el torneo recientemente celebrado en Madrid. Arturito Pomar fue una herramienta de propaganda para un régimen hambriento de propaganda en esos primeros años 40. Un niño prodigio que desde muy temprano empezó a jugar con sus familiares, que a los 7 años ya despuntaba en su Mallorca natal y que con 12 años consigue la proeza de empatarle al campeón del mundo de ajedrez. En ese momento el franquismo
encuentra como un trébol de 4 hojas, es decir, en esa España de miseria, de analfabetismo, de blanco y negro, encuentra a un niño que causaba simpatía general en España y también en el extranjero, porque podían vender a ese prodigio intelectual como una imagen falsa de España, tanto fuera como en el interior, en el nodo. Es decir, tuvieron un poco de pan y un poco de circo. Cuando no habían pan y el circo, pues poca falta hacía. Un Arturo Pomar que, aunque fue una gran leyenda deportiva, aunque consiguió numerosos campeonatos de España de ajedrez, aunque provocó un fervor impresionante por el mundo del ajedrez en aquella España, como ha pasado ahora con Gambito de Dama, en el que muchísima gente se ha aficionado a jugar y a leer sobre ajedrez, cuando no se cumplieron esas expectativas, al régimen de Franco le dejó de interesar la figura de Arturito Pomar y entonces simplemente lo abandonó. Y es cuando llegamos al año 62, en el que Arturo Pomar ya tiene 30 y pocos años y disputa su gran cumbre deportiva, el Campeonato Interzonal de Estocolmo, es decir, la antesala del Campeonato del Mundo de Ajedrez. Ahí es cuando se enfrenta a Bobby Fischer en esa legendaria partida, de la que no vamos a desvelar demasiado, esa legendaria partida de 77 movimientos, que me sirven a mí en el peón para estructurar la historia en 77 pequeños fragmentos que van recorriendo tanto la historia apasionante de Arturito Pomar, digna de descubrir, y la historia igual o más de apasionante de Bobby Fischer. Y a partir de esas vidas despliego las vidas de numerosos peones que en aquel año, en el año de la partida entre Fischer y Pomar, les pasó como ellos, ¿no? Quisieron conseguir determinadas metas y por el camino se dejaron algo más que el sufrimiento en muchos casos.